Buenas hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de Romanos. Estamos en la tercera sección profética, en el punto C, que es la restauración del pueblo. Y vamos a ver en esta ocasión, en este estudio, la salvación a los gentiles. Cómo Dios otorga la salvación a los gentiles y a la vez restaura al pueblo de Israel. Entonces acompáñenme por favor ahí en su Biblia, si la tiene a mano, en Romanos capítulo 11, versículo 11, y leemos de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo en el verso 11: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Él pregunta, ¿han caído los judíos y han quedado ya sin esperanza? En ninguna manera. Esa frase significa jamás. Es imposible. Pero por su transgresión, continúa diciendo el verso, la palabra transgresión ahí se traduce como su desliz, su desviación, su error, su ofensa, su pecado, su delito. Vino la salvación a los gentiles. O sea, gracias a que ellos tropezaron, pecaron, entonces es que la salvación a los gentiles vino. Gracias a que los judíos no le hicieron caso a Jesús, ni tampoco al apóstol Pablo, entonces es que nosotros los gentiles, los paganos, llegamos a conocer el evangelio. ¿Para qué? Para provocarles a celos, termina diciendo el verso 11. Recordemos que eso ya estaba escrito en Deuteronomio. Leemos nosotros capítulo 32, verso 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Deuteronomio 32, 21. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, dice Dios. Y esto nosotros lo vemos ya hecho realidad en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 45. Por ejemplo, dice en la versión Reina Valera de 1960, dice: y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que fue enviado por Dios, ¿verdad?, para que le predicase el evangelio a Cornelio. Aquí nosotros vemos cómo estas personas judías se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creían que era solo para los judíos. En Hechos 13:45 también vemos que dice, leemos en la versión Reina Valera: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos, que habíamos leído en Deuteronomio 32, que Dios les iba a provocar a celos, y aquí ellos se llenan de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí ya se cumplen de que ellos se llenan de celos. Continuamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 4 y 5, en la versión Reina Valera dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. O sea, creyeron algunos judíos, pero gran número de griegos, o sea, de gentiles, de paganos, y mujeres nobles no pocas. O sea, creyeron más gentiles paganos que judíos por la predicación de Pablo con Silas. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces,
vemos cómo los celos que Dios había hablado en Deuteronomio 32 se cumplen aquí en el libro de los Hechos. Y Pablo y Bernabé, Silas, Timoteo, Juan Marcos y otros que predicaban y andaban con el apóstol Pablo, dijeron, bueno, si ustedes no quieren, entonces nosotros nos vamos a ir a los gentiles. Vamos a ir a predicarle a los gentiles. Y en Hechos 13, 46, en la versión Reina Valera de 1960 dice, entonces Pablo y Bernabé, aquí anda con Bernabé, el apóstol Pablo, hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Nos vamos para donde los gentiles, no se preocupen. También en el libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 18, versos 5 y 6, leemos también en la versión Reina Valera de 1960, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, quienes los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Recordemos que a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, y el apóstol a los judíos es el apóstol Pedro. Cabe mencionar acá que Dios tenía desde el principio establecido que la salvación sería para todos, tanto judíos como gentiles, para todo el mundo. Igualmente, hoy la salvación es para todos. La cuestión es que ¿creen todos? No todos creen, pero la salvación está para todos. Estos videos, estas enseñanzas están para todos. Si usted cree, usted es bienvenido. Si no cree, pues puede seguir en su vida de delitos y pecados, y llegará algún momento en que te tocará tomar una decisión final de creer o no creer, y si partes de este mundo sin creer, pues no vas a una eternidad con Dios. Pero la oportunidad está para absolutamente todo el mundo. Dios no hace acepción de personas y dice a este sí, a este no, ¿verdad? Sino que el mensaje está dispuesto para todos. Recordemos que los judíos pensaban que solo para ellos era la salvación, que solo para ellos eran las cosas que leemos en Romanos 9:4, que dice hacia los israelitas que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, para ellos eran todo, pero no para que se lo dejaran y lo guardaran para sí, sino para que lo dieran a conocer a las otras naciones, cosa que ellos no hicieron, veían a los demás como perros. Y estos judíos de ese momento creían que ellos eran la nación favorita y exclusiva y única de Dios, y por esa razón pisoteaban al resto, llamándolos incluso perros, decíamos. Se llenaron de celos cuando a esos perros Dios les dio lo mismo, o sea, la salvación por medio de la fe a través de Jesucristo, quien era judío. O sea, un judío les dio, murió para que ellos también fueran salvos, y Dios les otorgó eso, lo mismo que a los judíos, y ellos se llenaron de celos por eso, porque pensaron que la salvación era solamente para los judíos. Y acá nosotros podemos ver todo el plan de Dios y su sabiduría. Cómo Dios en su sabiduría y en su misericordia, en su conocimiento previo de todas las cosas, llevó a cabo el plan debido a lo que ya Dios sabía que iba a suceder. ¿Qué era lo que iba a suceder? Que los judíos iban a rechazar el mensaje. En ese momento abre la puerta para los gentiles, provocando a celos a los judíos para que luego los judíos vengan y también puedan creer. Continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 12 del capítulo 11 de Romanos.
Y si su transgresión, o sea, el desliz, la desviación, el error, la ofensa, el pecado, el delito de los judíos es la riqueza del mundo, y su defección, o sea, su fracaso, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Aquí está hablando a los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Aquí Pablo está haciendo la diferencia, que él fue enviado a los gentiles, no a los judíos. ¿Y dónde encontramos eso para que Pablo lo diga? Eso lo encontramos en Hechos 22:21, cuando Dios le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, porque él es el apóstol de los gentiles, termina diciendo: honro mi ministerio. ¿Por qué lo honra? Porque está haciendo lo que Dios le mandó. Ahora, como Pablo se había ido a los gentiles, algunos o muchos decían que Pablo no honraba su ministerio porque le hablaba a los gentiles paganos, y ellos creían, los judíos de la época, algunos o muchos, como nación, creían que no debían ni siquiera juntarse con ellos, mucho menos compartirles algo tan sagrado como el mensaje de Dios, el cual Dios, ya le habíamos dicho, que la promulgación de la ley, los pactos, las promesas, ¿verdad?, eran para el pueblo de Israel, que eso no debían de compartirlo con gentiles, pero era que no habían entendido que eso se los dio a ellos primero para que lo compartieran después con los demás, pero se lo querían dejar para ellos solos. Pero el plan de Dios se lleva a cabo siempre, porque Dios sabe las cosas que van a suceder antes de que sucedan, y Dios ya tiene el plan hecho para que los gentiles, ya tenía el plan hecho para que los gentiles llegaran a conocer del evangelio de Jesucristo por medio del apóstol Pablo. Ahora, Dios respaldaba el ministerio del apóstol Pablo. Los judíos decían: no, el Pablo no honra su ministerio, pero Dios sí lo respaldaba, aún en medio de gentiles paganos que sí creían. En Hechos 14:27 dice que grandes cosas ha hecho Dios entre los gentiles. En Hechos 15:12 también dice que grandes señales y maravillas había hecho Dios entre los gentiles. Y en Hechos 15:14 dice que Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para sí. O sea, el pueblo no era solamente Israel, sino también dentro de los gentiles Dios había dispuesto tomar pueblo para sí. Pero también hay un episodio donde Dios le habla a los gentiles. En Hechos 10, el versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Hechos 10, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo, es muy largo, pero vamos a ir saltando la historia, algunos versículos que nos van a dar una idea de lo que se habla ahí. Leamos Hechos 10, versículo 1. Dice Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ve que es una compañía italiana, por lo tanto él es romano, o sea, un gentil. Ahora brinquemos al versículo número 5. Dios le dice a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le dijo que mandara hombres a llamar a Pedro. Luego Pedro, mientras tanto, Pedro estaba en su casa, y en ese momento subió a orar a la azotea y tuvo hambre. Mientras preparaba algo de comer, dice que le vino un éxtasis y vio animales de 4 patas, reptiles y aves, los cuales eran impuros, inmundos para los judíos. Y en ese momento tuvo un diálogo con Dios, quien le dijo: mata y come. Pero Pedro le dijo: yo no comería nada inmundo. Y Dios le dice a Pedro que no llamara inmundo a lo que él había limpiado. Y eso le sucedió 3 veces.
Entonces a Pablo le quedó clara la visión, pero aún no la entendía. Ahora vamos al verso 19 de Hechos 10. Hechos 10, 19. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, ya habían llegado los hombres que había enviado Cornelio, que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y dice el verso 20, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Brincamos ahora al versículo 25. Entonces Pedro fue con ellos, obviamente. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí vemos nosotros y nos damos cuenta de que los hombres no debemos recibir adoración. Pedro no recibió adoración de un hombre. La adoración cabe resaltar y destacar que es solamente para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al verso 28. Entonces leemos: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí lo está mencionando, que los judíos no se mezclaban ni se juntaban con los extranjeros, o sea, con los gentiles, con los paganos, con los perros. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí ya Pedro va entendiendo de qué se trataba, no era de comer animales, sino de que no viera como común o inmundo a las demás personas que no eran de nacionalidad judía. Bien, ahora en el verso 34 leemos: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios no tiene favoritos. Y leemos el verso 43, que dice: de este, o sea, de Jesucristo, que es de quien ya Él les mencionó, ya les habló, ¿verdad? Ya les predicó el Evangelio, y dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro ya les mencionó a ellos el Evangelio de Jesucristo y remata con este pasaje que nosotros estamos leyendo, porque es muy largo, tiene 48 versículos. Ahora sí, vamos a ir del 44 hasta el 48 seguidos. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Recordemos que todos los que estaban ahí eran gentiles paganos. Y los fieles de la circuncisión, pasaje que ya habíamos leído, o sea, judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Eso de que se quedaron atónitos, asombrados, era porque ellos creían que solo a los judíos Dios les había dado las cosas, el Espíritu Santo, la fe, el creer, la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas, las escrituras, lo que había hablado por medio de los profetas. Pensaba que eran solo para ellos, y cuando ellos ven que eso también se lo dan a los gentiles, se quedan asombrados, pero con un asombro. Pero a estos también, no era solo para nosotros. Quedaron como locos, literalmente. Eso significa la palabra atónitos, como locos. Como locos, pero en el sentido de que no entendían cómo, por qué. Pero Dios lo tenía ya en sus planes
perfectos que nosotros, los que no somos judíos, los paganos, los gentiles, los que veníamos de los gentiles que no somos judíos, también recibiéramos el perdón de pecados por el mensaje de la predicación del Evangelio de Jesucristo por medio de la fe. Esos paganos también recibieron cuando creyeron. Ahora, aquí hay un principio para nosotros, algo que nosotros debemos de seguir y algo que nosotros también debemos de tener muy en cuenta como cristianos, como hijos de Dios, que es que nosotros no debemos excluir a nadie de que reciba el perdón de sus pecados por la predicación del Evangelio. O sea, a veces pensamos, ¿verdad?, que el drogadicto más malo del barrio, el borrachito que tiene 58 años de tomar licor, la vecina gritona y mal hablada, la malhumorada y chismosa del barrio, a ellos también debemos predicarles el Evangelio y no desecharlos jamás. No podemos desechar a nadie pensando como a este o a esta, incluso viéndolos como menos, ¿verdad?, despectivamente, diciéndoles este o diciéndoles esta. Ya ni para qué hablarle, mejor no le hablo, ese ya no tiene salvación. No, nosotros no podemos ni debemos de pensar así. No sabemos los planes de Dios para esas personas. Nosotros debemos de hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, darle las buenas de salvación, las buenas noticias de la salvación de Jesucristo, llevarlos a ellos a entender, a conocer, a saber del mensaje de Jesucristo, hacerles ver sus pecados y que necesitan arrepentirse de sus pecados y que Dios les quiere perdonar sus pecados en Jesucristo, y explicarles a ellos para que puedan entender. Primero para que escuchen, luego puedan entender y al final crean en el Evangelio de Jesucristo, crean en Jesucristo, puedan obtener la fe de Jesucristo y de esa manera pasen por la experiencia del nuevo nacimiento, en la cual ya pueden ser salvos. Amén. Ok. Entonces, ellos también tienen el derecho y es necesario que en la oportunidad que tengamos les llevemos el Evangelio de Jesucristo. De modo que Dios puede manifestarse con quien Él quiera cuando le predican el Evangelio y creen. Nosotros no debemos de juzgar a las personas. Nosotros no debemos de juzgar de que a este sí le hablo porque este parece que sí va a creer, pero a este no porque este no parece que va a creer. Nosotros eso no lo sabemos, eso no lo podemos juzgar. Vamos ahora a Romanos 11, versículo 14. Dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo levantó muchas iglesias y obviamente eso llamó o llenó de celos a muchos judíos, pero algunos judíos también creyeron. La nación total en general como nación no creyó, pero algunos sí creyeron y los hizo salvos. Ahora, cuando dice que los hizo salvos, no fue Pablo que los hizo salvos, sino debemos entender que por la predicación del Evangelio que Pablo les llevó a ellos, es que ellos entendieron, bueno, primero escucharon, luego entendieron y luego creyeron y fueron salvos por Dios por la predicación de Pablo. ¿Verdad? No es que Pablo lo salvó él, no, fue por el Evangelio. Al igual de como nosotros podemos llevarle el Evangelio a otras personas y hacerlos salvos. Nosotros, no, Dios es el que los salva, nosotros les predicamos el Evangelio. Dice el verso 15, porque si la exclusión, o sea, el sacarlos a ellos, el retirarlos por un momento, es la reconciliación del mundo, pregunta, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Porque si el hacer a un lado temporalmente a los judíos sirvió para que el resto del mundo se reconciliara con Dios, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Leamos ese pasaje en la versión de la Biblia, la palabra España, la versión, la palabra de España, Romanos 11:15 dice: porque si el rechazo momentáneo de los judíos
ha servido para que el mundo vuelva a estar en paz con Dios, su readmisión ¿no será como un volver de los muertos a la vida? Claro, claro. Es como si Dios puso pausa a los judíos por un momento para traer y ofrecer la salvación a los gentiles, a los paganos. Recordemos que Dios sabe de antemano quién va a creer y quién no. Y Dios sabía que el pueblo de Israel como nación lo iba a rechazar. Dios eso lo sabía y lo tenía contemplado, claro. Y mientras eso pasa, dice Dios, le llevará el mensaje de salvación a los gentiles. No pierde el tiempo, sino que los gentiles vamos recibiendo el mensaje de salvación por medio de la predicación. Y de ese modo todo el mundo tiene la oportunidad de oír, entender y creer en el Evangelio para que la salvación sea igual para toda la humanidad, para todo el mundo, ricos, pobres, blancos, negros, personas de la ciudad, del campo, trabajadores o jefes o dueños de empresas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, para todos está dispuesta la salvación. Ahora, ¿creerán todos? ¿Creen todos cuando se les predica? Ya eso es algo que cada persona debe tomar su propia decisión. Eso es personal. Pero es igual para toda la humanidad. Y esto, Dios, que es maravilloso, lo ideó así, su plan en su sabiduría, porque ya sabía eso de antemano. Dios es el que tiene sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Salomón le pidió sabiduría para guiar al pueblo? Bueno, Dios se la otorgó. Y dice la Biblia que no había hombre más sabio y más rico que Salomón en toda la región, en toda la tierra. Y si usted tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, se lo leo en la nueva versión internacional. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pídasela nada más en oración de corazón y Dios se la da. Ahora, también, así como le pedimos sabiduría, le debemos pedir a Dios todas las cosas primero. Siempre es a Él a quien debemos acudir. Nosotros no podemos andar por ahí buscando consejo del suegro, del jefe, del amigo. No. Vayamos primero a Dios, siempre. Primero a Dios. Y busquemos respuesta en Dios, en oración. Consultemos primero a Dios en oración. Vayamos primero a Él en oración. Derramemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra petición, nuestro anhelo, nuestra necesidad a Él en oración. Y entonces Él, en respuesta a esa oración, nos puede decir, bueno, vaya aquí o vaya allá, vaya donde tal persona o vaya donde tal otra. O me puede decir cuáles puertas ir a tocar, a dónde moverme, pero también, si no nos conviene, nos puede decir, quédese quieto, no haga nada, no se mueva. O puede guardar silencio para que yo no me mueva. Y ya sea que me diga, que me mueva, o que haga, o que no haga, o que no me responda, debemos de tener total confianza en Él. Total confianza en Él. Y no desesperarnos. De que si no viene respuesta, entonces nos desesperamos y vamos donde el suegro. Nos desesperamos y vamos donde el jefe. Nos desesperamos y vamos donde esa mujer, ¿verdad? A pedirle algo. Y Dios no ha dicho que hagamos nada. Y vemos como muchos hombres y mujeres en la Biblia se equivocaron cuando no esperaron la respuesta de Dios. Por ejemplo, Saúl. Usted lo puede leer en la Biblia. Por acá le voy a dejar el texto porque no me acuerdo ahorita la cita bíblica. Pero Saúl no esperó la respuesta de Dios y cometió un error y le costó el reinado. Solo para darle un ejemplo.
por no esperar. Verso 16. Si las primicias son santas, o sea, si Israel, aquí las primicias son Israel, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, judíos que no creyeron, esas son las ramas que fueron desgajadas, los judíos que no creyeron como nación. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, un olivo que no es un buen olivo, un olivo natural, un olivo que da buen fruto, sino que el silvestre es un olivo malo, feo, nadie lo quería. ¿Por qué? Porque no servía, porque el fruto era ácido, amargo, no sé, era un fruto que no se podía comer, si es que daba fruto, o seco, no lo sé. Y si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, en lugar de las ramas naturales, si nosotros como gentiles hemos sido injertados en vez de los judíos, dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, nos dice a nosotros eso, si nosotros que éramos secos, malos, feos, que no dábamos buen fruto, que no servíamos para nada, fuimos injertados en el buen olivo, dice el verso 18, no te jactes contra las ramas. ¿Contra quiénes? Contra los judíos, contra los israelitas. No nos jactemos contra esa nación. No hables mal, ni siquiera pienses mal de Israel o los judíos. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Recordemos que nosotros fuimos injertados por pura gracia y misericordia, por la fe que nos mostró Abraham, por el ejemplo de fe de Abraham, que ya vimos en otros estudios en este mismo canal, en esta misma serie. De modo que no hicimos nada, por lo tanto no podemos jactarnos, porque todo lo recibimos por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, las personas de Israel como nación fueron separadas del olivo, del buen olivo, porque no creyeron. Por eso fueron desgajadas, por incredulidad, dice la palabra. Pero tú por la fe estás en pie, o sea, estás injertado. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué? Dice el verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estos versos no están hablando de la salvación, de perder la salvación. No se equivoque. De modo que los que fueron desgajados ya perdieron su salvación. No es eso de lo que está hablando el apóstol Pablo. Los que fueron desgajados fueron los judíos incrédulos. Vamos a ir por partes. Fueron los judíos incrédulos. Pero ellos no fueron desechados totalmente, sino temporalmente. Recordemos que la separación de ellos es temporal. En este pasaje dice que es temporal, porque Dios tiene planes con Israel. ¿Sí o no? Claro que tiene planes con Israel. Y en un momento va a retomar a esa nación para cumplir su propósito. Pero eso será solo con Israel. Ya no estaremos nosotros los gentiles en el plan que tiene con Israel. Dice el verso 22. Mira pues. Mira, ponga atención. ¿En qué? En la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron.
Aquí los que cayeron fueron los que no creyeron. Fue severo con los que no creyeron. ¿Quiénes no creyeron? Los gentiles. ¿Con ellos fue severo? Claro. Pero la bondad para contigo, para conmigo, que si creímos, que has creído, has sido bondadoso. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Perderás la salvación? No. No está hablando de perder la salvación. Aquí cuando dice que será cortado, recordemos que Dios es bueno, pero también es estricto. Vamos a ir por partes. Cuando dice que miremos la bondad y la severidad de Dios, esa palabra bondad y severidad significa que Dios es bueno, pero también que es estricto, significa la palabra severidad. De modo que si no permanecemos en obediencia y agrado a Dios, está hablando de obediencia y agrado a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros seremos cortados de la salvación. No, porque no está hablando de salvación. Seremos cortados en cuanto a que no recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros acá en la tierra. Y también perderemos galardones allá en el cielo, en la eternidad. Recordemos que no está hablando de salvación, porque esa salvación, si hemos creído, ya la tenemos segura. Nuestra salvación es segura. Recordemos, para un ejemplo solamente, Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Él cayó. Por un tiempo él cayó, fue cortado, perdió comunión con Dios, perdió el gozo, perdió la paz, estaba triste, lloraba amargamente. No me imagino los momentos que vivió Pablo, no sé si fueron horas o fueron días, pero durante ese tiempo Pedro estaba muy mal. Y al perder la comunión con Dios, a perder el gozo, a perder la alegría, a perder las bendiciones que Dios tenía para con él, por supuesto que estuvo mal. Pero Pedro no perdió la salvación. Él no la perdió. ¿Por qué no la perdió? Porque era justo. Porque era un justo. Pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasó con Judas? ¿Judas era justo? No, Judas nunca creyó. Judas andaba ahí por amor al dinero. Judas nunca creyó. Y como no era justo, pereció. Solamente un ejemplo. ¿Qué pasó con Pedro después? Después Pedro se restauró. Jesús, después de resucitado, vino a Pedro y habló con él. Y le dijo 3 veces, porque 3 veces le había negado: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dijo 3 veces, volviéndolo a restaurar en su totalidad. Ya que el Pedro grosero, concho, malhumorado, asesino, que quería matar a Malco, cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Que sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco. Pedro le tiró a matar, porque el otro se quitó. Ese Pedro ya nosotros no lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Ya en Hechos de los Apóstoles es otro Pedro totalmente diferente, ya injertado en el olivo bueno, en el olivo natural. Pedro nunca perdió la salvación. Eso es los que son cortados o los que son desgajados. Son desgajados momentáneamente, pero después pueden volver a ser unidos. Si la persona hace lo que tiene que hacer, vuelve a ser unida. Si no, no pierde la salvación. ¿Qué es lo que pasa? Que va a vivir una vida de sufrimiento y no sé qué clase de vida puede vivir, ¿verdad? Pero no se lo recomiendo a nadie. Ahora, si usted ha creído genuinamente, usted no va, ni usted ni yo vamos a pasar separados de la comunión con Dios por mucho tiempo, porque nos damos cuenta de que es lo mejor que podemos tener, que es de la mejor manera que podemos vivir. Y vamos igualmente a San Juan 5,
en donde dice que separados de Dios nada podemos hacer. Pedro lo dijo en Juan 6:68 también: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no podemos encontrar en otro lo que encontramos en Jesucristo. Y cuando hemos tenido una relación con Él sincera, de verdad, honesta, genuina, nosotros nos damos cuenta de que estar separados de Dios no es un buen negocio, jamás, jamás de los jamases. Sea la situación que sea que estemos pasando, sea la situación que sea de salud, de dinero, de relaciones, lo que sea, jamás, nunca. Una buena idea es separarse de Dios. También es bueno entender acá la comparación entre la palabra bondad y severidad. Recuerde que vamos por partes. La palabra bondad es benignidad, es que Dios es bueno. Pero la palabra severidad se traduce ahí, que se traduce como severidad, significa riguroso, estricto, tajante. Muchas veces se presenta solo al Dios de amor, pero no al Dios que disciplina. Muchas veces se presenta al Dios que provee, pero no al Dios que es santo y requiere y demanda santidad. Se presenta solamente al Dios sanador, pero no al Dios que demanda obediencia. Debe ser un balance, igual que todo en la vida. Hay un balance. Dios es bueno, sí, pero Dios también castiga. A Dios debemos de conocerlo en toda su dimensión. Debemos de conocer a Dios en todos sus atributos, dimensión si cabe, porque Dios es espíritu y Él no tiene dimensión, Él es eterno, ¿verdad? Pero debemos de conocerlo a Él en todo lo que nos ha revelado. Debemos de conocer todos sus atributos, toda su esencia, tanto lo bueno como lo justo. De modo que no tendrá por inocente al culpable, dice Números 14:18 en la primera parte. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice la primera parte. Después ahí sigue algo más, pero no viene al caso mencionarlo. Pero también Dios disciplinará severamente a todo aquel que recibe por hijo. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor al que ama disciplina y azota. Esa palabra azota es un castigo severo y hace referencia al látigo que usaban los romanos para castigar a los criminales. Dios castiga fuerte, severamente. No es una disciplina ahí por encimita. No es con pañitos tibios, no, es fuerte, muy fuerte la disciplina, el azote que Dios da a los que recibe por hijos. De manera que no es jugando. Y usted se pregunta: ¿por qué estoy yo en esta condición? ¿Por qué estoy yo así? Haga un autoexamen. O hagamos un autoexamen y démonos cuenta. Porque algunas veces nos pasa lo que nos pasa. Y corrijamos sobre la marcha, en el camino, las cosas que debemos corregir. Todo en la Biblia tiene dos lados. Hay Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Por ejemplo, una tortilla usted primero la cocina por un lado y luego la cocina por el otro, ¿cierto? Una moneda también tiene dos lados. Dios también tiene su balance. Y el pecado es castigado con disciplina fuerte, porque Dios abomina el pecado. Ahora, ¿Dios va a disciplinar a quiénes? A los que recibe por hijos. De modo que si no recibes disciplina, no eres hijo. Eres bastardo, dice la palabra. Entonces, cuando somos disciplinados debemos de tener gozo, porque somos hijos. Debemos de regocijarnos porque sabemos que somos hijos. Eso es algo
que quizás algunos que no han nacido de nuevo no lo entienden, los que no tienen al Espíritu Santo no lo entienden. Pero nosotros, cuando somos disciplinados, debemos de tener por mucho gozo esa disciplina, sabiendo de que somos hijos. Ahora, ¿qué voy a hacer para no volver a pasar por esa disciplina? No volverlo a hacer. Apartarme del pecado, apartarme de lo malo, apartarme de lo que no agrada a Dios para no estar recibiendo disciplina tras disciplina. A nadie le gusta eso. Y la manera de no recibir disciplinas es obedeciendo y agradando a Dios en todo, en toda nuestra manera de vivir, apartándonos de todo lo que es pecado y de lo que no agrada a Dios, que cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Verso 23 de Romanos capítulo 11. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si creyeran, serán injertados. ¿Quiénes? Los judíos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Claro, si creen los injerta de nuevo. Dios los volverá a unir de nuevo cuando crean. Y ya hay muchos judíos convertidos y convirtiéndose al cristianismo. Montones. Usted puede buscar ahí en internet. Puede darse una vuelta y averiguar. Porque hay muchos. Y ellos están volviendo a las raíces, están volviendo al Nuevo Testamento y se están dando cuenta de que realmente Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué algunos no se dan cuenta? Porque no leen el Nuevo Testamento. Porque no lo leen. Pero el Nuevo Testamento, los evangelios, todo lo que habla es de Israel. Jericó, Betania, Jerusalén, Galilea, los nombres, las ciudades, las costumbres, los hebraísmos. Y entonces ellos dicen, wow, están hablando de mi país. Están hablando de acá, de mi tierra. ¿Qué es esto? Y cuando leen Isaías 53, por ejemplo, se les abren los ojos, se les abre la mente, se les abre el entendimiento. Y cuando se dan cuenta la manera como Jesús murió, cómo fue crucificado, cómo fue maltratado, no les cabe la menor de las dudas de cómo todas las profecías que estaban escritas en los profetas, que es la Tanaj, ¿verdad? Los libros de la Torá, los salmos y los proverbios, los libros sapiensales que llaman, ¿verdad? Los libros de poesía y los libros de los profetas que tienen ellos, que nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos al compararlo dicen, pero esto calza a la perfección. Lo que pasa es que muchos no son expuestos al Nuevo Testamento porque no lo ven como un libro judío y se quedan solo con el Antiguo, por lo tanto no se les quita el velo de los ojos. Ahora, dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, recordemos que nosotros somos o éramos olivo silvestre. ¿Y el olivo silvestre para qué servía? Para nada. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Dios lo hizo posible. Siendo un olivo, una rama que no servía para nada, nos injertó en el buen olivo y empezamos a dar buen fruto. Él hizo eso. Ahora, dice, pregunta, ¿cuánto más estos? ¿Cuáles estos? Los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Por supuesto que es muchísimo más sencillo, más fácil. Nosotros éramos inútiles, no servíamos para nada, éramos malos y nos injertó. Y si Dios tiene la capacidad de injertar una rama que no es natural, con muchísimo más razón, la que sí es natural. Vamos a quedar hasta acá. En el próximo estudio vamos a continuar de los versículos 25 en adelante
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.